Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Rafa López López, doctor Vicente Guillén, doctor Carlos Camps, por invitarnos a participar en este Second Ecoland Summit. Es una alegría para nosotros estar aquí y además podernos ver, porque ya los teníamos todos como si fuésemos televisiones, ¿no? Entonces... Estamos cuadrados ya. Claro, veíamos siempre. Yo cuando saludo ahora mismo a Carlos le decía eso, dice, ya te veía solamente en foto, ¿no? Es un placer y a ver si podemos ir avanzando en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que después de hacer una revisión que ayer se hizo muy general, vamos, y muy amplia, muy extendida, de lo que es la inmuno, de las terapias dirigidas, etcétera, yo creo que ya nos toca meternos en lo que son los casos más concretos o las situaciones más concretas que se dan más en la clínica, ¿no? Y yo creo que es lo que vamos a revisar y a repasar hoy, ¿no? Si Pues, quieres, Javier. Sí, efectivamente, vamos a hablar de estos casos que no son la típica primera línea convencional de inmunoterapia, sino que están más basados pues terapias dirigidas o pacientes con mutaciones tratables, el microcítico, segundas líneas tras tratamiento previo con inmuno. Es decir, que grupos muy interesantes que podemos revisar, y para eso tenemos a grandísimos ponentes que son actualmente pues, uno de los mejores oncólogos dedicados al cáncer de pulmón y sobre todo a estos campos de la inmunoterapia. Sin más preámbulos, creo que ya podemos empezar. Pues en primer lugar el doctor Manuel Cobo, que todos conocéis, del Hospital Universitario Carlos Saya de Málaga, va a hablar precisamente de este grupo que comentábamos, la inmunoterapia y terapias dirigidas. Es un campo o una ponencia muy compleja, pero seguro que Manolo, que es un especialista en este campo, nos ilustra y nos da seguro nuevas pistas. Cuando quieras, Manolo. Bueno, me voy a quitar con vuestro permiso la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer enorme poder estar aquí reunido presencialmente con vosotros. Decir que en la anterior presentación, que ha sido muy fructífera, lo único que he echado de menos es el chelo de fondo del doctor Camps. Qué remedio, pero bueno, estabas en el hospital, supongo, ¿no? No los hemos perdido, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero que decir es que estamos en un mundo donde el tema de las terapias dirigidas está cada vez más en boga. La mayor parte de los adenocarcinomas de pulmón le hacemos esto. Ahí estamos viendo ya muchos casos de terapias dirigidas, muchos casos de alteraciones moleculares. Estamos consiguiendo ya índice de supervivencia global, tanto en terapias dirigidas como en el global de los pacientes tratados con inmunoterapia, muy importantes. Yo creo que esto es casar esto, terapia dirigida, o mejor dicho, diana molecular con inmunoterapia, la verdad es que es un reto hoy día. Voy a intentar contestar estas 4 preguntas, que son digamos, lo que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tema. Y es que, en primer lugar, ¿tiene eficacia la inmunoterapia en pacientes con mutaciones driver? Es decir, ¿tiene sentido? ¿En qué pacientes hay algún biomarcador? ¿O en qué momento? ¿O el tema de la asociación de inmunoterapia y terapia dirigida? ¿Tiene sentido? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, simplemente recordar un aspecto que es con el tema del PDL1. Sobre todo al principio, cuando se empezó a ver el EGFR, el PDL1, realmente ¿es lo mismo una expresión de PDL1 en un tumor normal que en un EGFR o en otra alteración driver? Recordad que el PDL1 se expresa en la superficie de la célula del tumor como consecuencia de una activación previa del sistema inmunológico, con los DAMs, con citoquinas, sobre todo con el interferón gamma. Sin embargo, en el EGFR puede haber expresión de PDL1 sin que haya ningún ambiente de linfocitos en el exterior, simplemente como un mecanismo de expresión a través de la vía de la MAP quinasa. Hay una gran diferencia. Pero es que además el EGFR o cualquier otra de estas alteraciones dirigidas pues tiene un ambiente inmunorepresor específico, o por lo menos singular. Ya sabemos cuáles son las posibilidades de fracaso a la inmunoterapia, ¿no? El microambiente, o que no se expresen bien los neoantígenos en la superficie plasmática del tumor, o la exhaustación de los linfocitos. Bueno, pues cuando hay EGFR o otras alteraciones drivers, pues ocurre esto.
Ocurre esto y se activan mecanismos que generan un ambiente especialmente inmunorepresor y lo hacen a través de citoquinas o a través de un mecanismo, la verdad es que merece la pena comentar brevemente, como son la expulsión de las vesículas extracelulares, los exosomas, que contienen material genético y epigenético que transforman todo el sistema inmunológico de alrededor. Y, por ejemplo, acuérdense del exosoma que contienen el CD37, que van a conferir un aumento de linfocitos reguladores, un aumento de los TAMPs, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo digo porque para el EGFR ya terapias que se han ubicado no solamente inhibir el EGFR, sino asociar inmunoterapia con un anti-CD73, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que los metaanálisis en segunda línea, pues cuando se comparaba inmunoterapia frente a quimioterapia, que en global la inmunoterapia es mejor, pero en el paciente con la mutación de EGFR no se encontraba diferencia. No se encontraba beneficio, este beneficio de la inmunoterapia frente al docetaxel. Y esto es una cosa que se ha visto repetidamente en otros estudios. Es decir, lo que hemos visto es que cuando hablamos de respuesta, de PFS, de OS, es que la inmunoterapia es inferior a la quimioterapia en población EGFR. La otra pregunta es ¿en qué pacientes hay algún biomarcador? Y cuando hablamos ya de en qué pacientes, tenemos que hablar de las otras alteraciones genéticas. Porque este fue el primer estudio que habló de cuál era el efecto de la inmunoterapia cuando había alteraciones drivers, el famoso estudio francés de hace ya algunos años, que nos llamó mucho la atención, y donde se podía encuadrar bien, pues, bueno, se estudiaron muchas cosas, pero se encuadró bien cuál era la respuesta que había en cada una de las alteraciones drivers. Y vimos que aunque era menor que en el resto de población, pero sí que había respuesta, sí que había beneficio. Era menor. Nos planteaba la duda que dónde encuadrar la inmunoterapia. Pero ya habíamos visto, al menos, que en el BRAF y en el KRAS la actividad de la inmunoterapia es bastante prolífica, prácticamente equiparable al resto de la población. El EGFR era menor, el ALK y el ROS1 era menor, pero por ejemplo, otras alteraciones como el MET o el RET, pues parecía que podían tener cierta actividad. Esto se traducía también a lo que eran las curvas de supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Volvemos a decir lo mismo, sí que hay una eficacia en el KRAS, en el BRAF, menor en el resto de las alteraciones driver. ¿Vale? Concretamente, vamos a hablar de cada una de las alteraciones driver. En el ALK, lo que hemos visto es que, fijaros, la inmunoterapia bien administrada desde antes del TKI o bien después del TKI tiene una baja actividad, es mejor o tiene más actividad cuando se administra antes del TKI, pero esto obviamente hoy día nadie lo hace. Pero fijaros, respuestas pobres, PFS 2,34 meses. Esto cuando se analiza el global de los estudios, pues vemos estos resultados. Pobre respuesta, pobre PFS. En global podemos decir que es menos eficaz que la quimioterapia cuando hay mutación driver. Pero, ¿y el resto de alteraciones genéticas? Pues también hay, como veis, hay estudios sistemáticos que nos vienen a decir algo parecido. Pero hay que diferenciar cada una de las alteraciones genéticas. Por ejemplo, con el MET, pues cuando englobamos los resultados, parece que el MET también es una alteración que puede tener menos eficacia, pero hay algunos estudios que tienen una eficacia relevante. Con lo cual concluimos que bueno, pues la eficacia es similar o algo menor que la quimioterapia. Con el ER2 pasa igual, es similar o algo menor. Con el RET pasa igual, es similar o algo menor, aunque con el ROS1 es claramente menor. Pasa algo parecido con el ALK. Pero ¿qué pasa con el KRAS? Que vemos un efecto contrario. Es decir, un paciente con una mutación de KRAS, y ya presentaré un metaanálisis dentro de unos minutos, se ve que la inmunoterapia tiene incluso más eficacia que en población sin la mutación, en población wild type. Y cuando analizamos el BRAF, pues lo que vemos en la sistemática de todos los estudios es que cuando hay una mutación de BRAF, al menos podemos decir que la eficacia de la inmunoterapia es similar a la de la población wild type.
Biomarcadores moleculares o clínicos. Bueno, ya conocemos también de que se han analizado los niveles de expresión de PDL1 en la carga mutacional. En global, el nivel de expresión de PDL1 es algo menor que la población global cuando hay alteraciones genéticas, excepto, vuelvo a repetir, en KRAS y en BRAF, ¿no? Y la carga mutacional pasa algo parecido. En global, cuando hay una alteración genética de driver, un paciente escasamente fumador, la carga mutacional suele ser menor, excepto en el KRAS y en el BRAF. Y concretamente, simplemente como nota, en el BRAF, cuando es un BRAF no V600, esta carga mutacional suele ser incluso mayor, mucho mayor todavía, ¿vale? ¿Qué valor tiene el PDL1 en el EGFR? Bueno, pues sí que tiene valor. Aunque a pesar de lo que había comentado previamente, sí que tiene valor. Tiene algo de menos valor predictivo que la población general, pero sí que tiene valor. Es decir, un paciente con un EGFR mutado, cuando tiene el PDL1 alto, pues sí que va a tener, en la curva roja sin puntear, sí que va a tener algo de mejor PFS que cuando es un EGFR mutado con un PDL1 negativo, que es la curva roja punteada, ¿vale? Y en el global de las alteraciones driver también tiene ese matiz de un poco mejor factor predictivo, pero no suele ser significativo, ¿no? Parece que, curiosamente, en el EGFR es la única mutación donde este PDL1 sí es algo más relevante en cuanto al beneficio, ¿no? Y cuando subanalizamos dentro del EGFR, por ejemplo, sí que vemos en la parte de la derecha, de abajo, sí que vemos lo mismo, que el PDL1 sí que tiene cierta relevancia, pero curiosamente el tipo de alteración genética también. Una mutación del 21 tiene mejor impacto la inmunoterapia que un 19 o una T790M. Y con el KRAS vemos que no hay mucha diferencia en los subtipos de mutaciones de KRAS, pero sí que hay diferencia cuando analizamos el PDL1. PDL1 de mayor expresión tiene también un cierto impacto, ¿no? Pero esto no quiere decir que los PDL1 negativos haya que restringirle la inmunoterapia, muy importante. Y la carga mutacional pues pasa igual. Mientras mayor carga mutacional, también hay mejor beneficio para la inmunoterapia prácticamente en cada una de las alteraciones drivers. Lo que pasa que en la mayoría de las alteraciones driver la carga mutacional suele ser menor a 10 mutaciones por megabásico edificante, con lo cual tampoco es algo muy relevante. Sí que va a ser relevante, vuelvo a repetir, en el BRAF y en el KRAS. Aquí, mientras más carga mutacional, también hay más beneficio. Pero lo cual no quiere decir que con poca carga mutacional haya que restringir la inmunoterapia. Con lo cual, al final, todavía no tenemos un biomarcador biológico específico que nos diga a quién tenemos que poner y a quién no tenemos que poner. Lo que es el futuro es que cuando se subanaliza, cuando se van a querer analizar todo lo que son las ómicas, ¿no? Pues fijaros que el oncotarget va a estar metido dentro de toda esta ecuación. Esto es parte del futuro. Respecto a las clínicas, bueno, se han intentado establecer factores predictivos clínicos, ¿no? como este, basado en el LDH o la ratio neutrófilo linfocitaria. Sí, parece que puede tener cierto interés, ¿no? Lo que pasa es que esto es difícil luego de llevar a la práctica, sobre todo en el contexto de mutaciones driver. Lo que sí es cierto es una cosa muy curiosa. Nosotros ponemos un tratamiento driver y si este tratamiento oncodriver, por ejemplo, el osimertinib en la mutación de GFR, se ha tenido un impacto pobre, es decir, si la PFS ha sido regular, menos de 10 meses, aquí es cuando va a haber mejor beneficio a la inmunoterapia. Cuando esta PFS ha sido muy importante, es decir, cuando ha habido un buen beneficio de osimertinib o de cualquier otro tipo de driver en el tumor, la inmunoterapia va a tener menos beneficio. Esto es una cosa que se ve de forma muy relevante. La otra pregunta, ¿en qué momento? Bueno, ¿en qué momento? En segunda, tercera, más allá. Realmente, fijaros, en estas tres al menos, ALECA, RED, ROS, parece que no hay mucho impacto. En general la inmunoterapia no va bien, como veis, pero no hay mucho impacto si se pone en tercera línea o más allá. Sin embargo, fijaros aquí que concretamente en este estudio muy curioso, con la mutación RED,
que parecía que también escasamente fumador, aquí sí que tiene impacto la inmunoterapia. Y fijaros que aquí sí que da igual poner la inmunoterapia en primera o en segunda línea, en el contexto que fuera, pero es que además, fijaros en la última grafiquita que está remarcada en amarillo, es que cuando se administra en primera línea la asociación de quimioterapia y pembrolizumab, pues aquí la respuesta llega a un 60%. Es decir, parece que el RET está muy bien, tenemos que definir cuál es su papel del oncodriver en primera línea, pero la asociación de quimioinmuno en primera línea va especialmente bien, también va bien, ¿eh? En el RET. Bueno, esto es una cosa ya clásica de que en el estudio del atezolizumab con beva y quimioterapia, cuando se analizaba la población EGFR y ALK, pues en este subgrupo, después de progresar al tratamiento driver, pues tiene un beneficio, tiene un impacto la quimio y la inmunoterapia frente a la quimioterapia y el bevacizumab, ¿eh? Hay otros estudios, como este de combinación también con pembrolizumab, quimioterapia y pembrolizumab, en GFR y en ALK, después de progresar al fármaco dirigido, que también tiene un impacto en respuestas, en PFS. En EGFR, como veis, mucho mejor que en ALK. ALK parece que no tan bien, pero al menos en EGFR, fijaros qué impacto tiene, ¿no? Esto está todavía esperando los resultados de estudios randomizados, ¿no? Esto es un estudio que se ha comunicado recientemente de un anticuerpo biespecífico PDL1 y CTL4 con quimioterapia, ¿no? En primera línea, en mutaciones driver, donde se ve que hay respuesta hasta de un 60%, ¿no? Son varias alteraciones drivers diferentes, no solamente el EGFR, hasta un 60%. Quiere decir que en primera línea, pues eso de la quimioterapia y la inmunoterapia, pues no tenemos por qué desdeñarlo por el hecho de tener una alteración genética driver, ¿no? Estos son los ensayos clínicos que están ongoing, algunos acabados a espera de resultados, ¿no? ¿Qué papel va a tener la quimioterapia y la inmunoterapia? Lo que pasa es que aquí son después de progresar a la primera línea con el fármaco driver, ¿no? ¿Qué papel en el mantenimiento? El mantenimiento, pues esto no se sabe, el durvalumab de mantenimiento, no se sabe cuál es el papel de las alteraciones genéticas driver. Lo único que se ha estudiado es esto. Y bueno, en general, pues el EGFR no va muy bien, pero el KRAS y el BRAF, pues parece que sí que puede tener un impacto. O en la neoadyuvancia, la inmunoterapia en mutaciones driver, pues también tiene su papel, también tiene su reverberancia. Esto es un estudio único que se ha hecho oriental, neoadyuvancia de quimioinmunoterapia cuando hay alteraciones driver, y sí que tienen respuesta, ¿no? Y lo que había comentado es que en primera línea, pues el KRAS, la inmunoterapia va mejor en segunda línea que la quimioterapia claramente, pero es que en primera línea la quimioinmunoterapia, cuando hay mutación de KRAS, tiene un impacto en supervivencia y parece que incluso mayor que cuando hay el KRAS es wild type. Y la última diapositiva de esta parte, y me falta un minuto solamente, y es que con el BRAF pasa exactamente igual. Fijaros en la gráfica de la derecha, en el BRAF en primera línea, DAB-TRAVE es mejor que la quimioterapia, ¿vale? Esto es un estudio muy curioso, pero cuando se asocia la quimio y la inmuno, es igual la quimio-inmuno en primera línea que el DAB-TRAVE en primera línea. Tienen las mismas gráficas, ¿eh? ¿Terapia dirigida es inmunoterapia? ¿Tiene sentido? Bueno, pues esto era una expectativa de que podíamos mejorar todavía los resultados de los target, ¿no? Pero lo que hemos visto es que en el global de lo que se ha probado en EGFR es que no aumenta respuesta y sí aumenta mucho la toxicidad. Toxicidades variadas, incluidos toxicidades pulmonares, colitis, etc. Con los ALK que se ha hecho, exactamente igual. Esto es, fijaros, un poco consensuado, pues todo lo que hay no aumenta respuestas, que ya sabéis que con las drivers son bastante altas, no aumenta, pero la toxicidad es muy relevante, con lo cual este ratio entre eficacia y toxicidad claramente se va hacia la toxicidad. En general no se recomienda, no porque no hay buena seguridad, porque la actividad no parece que la mejore en general y por supuesto aumentaría mucho el coste. Hay ensayos clínicos ongoing en este sentido todavía y también hay ensayos clínicos ongoing de asociar en estas alteraciones drivers no solamente los inmunocheckpoint clásicos, sino otro tipo de fármacos, como lo que había comentado del antagonista del CD72, ¿no? En el EGFR. Y ya para acabar, estas son mis conclusiones, que en la población con mutaciones driver hay un microambiente especialmente inmunorepresor, que los biomarcadores predictivos para los ICI son diferentes.
Ahí suele haber menos alta expresión de PD1, menos TMB, pero ninguno de ellos es claramente predictivo y se necesitaría analizar nuevos. Que hay que evitar el agente único con el ICI si hay una mutación driver no tratada previamente con el TKI, sobre todo el EGFR, el 2, ALK-ROS1, REDMET, e incluso si el PDL1 es más del 50%, porque puede ser un PDL1 más del 50% y no ser un tumor sensible a la inmunoterapia. Que el BRAF y KRAS, la inmunoterapia tiene similar eficacia o incluso a veces mejor que la población wild type, con lo cual la quimio inmuno en primera línea sería una buena opción para ellos. Que la quimio asociada al ICI tras la progresión al TKI tal vez es adecuado, pero se necesitan ensayos específicos, como los hay en marcha, aunque vuelvo a repetir, para el KRAS y el BRAF puede ser de sobra válido. Que el ICI y la terapia dirigida asociada son muy tóxicos y no tienen un incremento de beneficio, se debería evitar, salvo que un ensayo clínico nos diga lo contrario. Y en el futuro pues, son estudios con diferentes oncogenes, mejor caracterización del microambiente y modelos preclínicos y estudios clínicos para el tratamiento óptimo de dosis y cuál es la mejor secuencia terapéutica. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manolo. Yo creo que han dicho que os primero quedéis abajo, allí, primero abajo y luego ya llamamos. para no Son mantener... las normas. Bueno, a continuación, la doctora Reyes Bernabé del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla pues nos va a hablar sobre inmunoterapia en cáncer de pulmón escamoso. Buenas tardes a todos. Antes de nada, dar las gracias a la organización por su invitación para estar esta tarde aquí. Y vamos a abordar el tema de la inmunoterapia en cáncer de pulmón escamoso. A ver si esto pasa. Espérate, que no sé yo. Estos son mis conflictos de intereses. Bien, ay, vaya hombre, perdón. Bueno, datos que todos conocemos sobre el carcinoma epidermoide, que es el patito feo de la oncología de pulmón actualmente, ¿no? Es el 30% de los pacientes que vemos en la consulta, pero sí es verdad que son pacientes que tienen mucha comorbilidad, son en general grandes fumadores, eso implica que tienen un PS más bajo, muchas veces son EPOC muy avanzados, además tienen una comorbilidad vascular que nos da problemas con los tratamientos. Hoy por hoy no tenemos terapias dirigidas de forma estándar para el carcinoma epidermoide y clásicamente todos sabemos que todas las terapias han ido dando resultados o más eficacia en los adenocarcinomas que lo que ha ido ocurriendo en los epidermoides. Tanto es así que ha habido una serie de estrategias como fueron los antiangiogénicos del tipo del bevacizumab, los mantenimientos que no nos sirvieron para el carcinoma epidermoide. Con lo cual, cuando ha llegado la inmunoterapia, ¿a qué se tenía que enfrentar? O sea, ¿cuál era el objetivo a batir? Pues era una supervivencia mediana de 8 o 10 meses, que es lo que nos daban los dobletes de platino con las drogas de tercera generación, ¿no? Entonces, con la inmunoterapia se han desarrollado varias estrategias, algunas ya las aplicamos en la consulta, en el carcinoma epidermoide, y otras esperemos que pronto nos autoricen a poder hacerlo, ¿no? Tenemos estrategias de monoterapia con inmunoterapia, las de combinación con quimio y las combinaciones de IO-IO. Si empezamos con los altos expresores, pues indiscutiblemente el KINO 024 es el estudio que ha marcado la diferencia, que ha cambiado el estándar de tratamiento y que todos conocemos, donde se randomizaban los pacientes a recibir pembrolizumab frente a quimioterapia. Admitían en este estudio tanto adenocarcinomas como tumores escamosos y fue positivo una hazard ratio de 0,50 muy importante y que ha hecho de que cambiemos en el día a día de la consulta los tratamientos. Pero yo quería llamaros la atención sobre la población que se incluyó en este estudio. Si os fijáis en los escamosos son un 18,8% de los pacientes que se incluyen. Eso se traduce en 29 pacientes que reciben pembrolizumab y solo 2 de ellos llegan al final completo del tratamiento. Aún así, con este escaso número de pacientes, el estudio es muy positivo, el estudio de subgrupos para epidermoide, y por eso está autorizado y por eso lo utilizamos habitualmente, pero tenemos que saber qué número de pacientes tenemos estudiados. El segundo estudio que hay en altos expresores es el IMpower 110. El IMpower 110 es el estudio que va a dar el registro en altos expresores para tezolizumab y que va a utilizar su uso, y que también es un estudio positivo en supervivencia con una hazard ratio de 0,59, pero que si os fijáis vuelve a tener un número de epidermoides que se tratan con atezo en altos expresores muy escaso, un 25%. Y en este caso el beneficio en el estudio de subgrupos sí cruza el 1.
El tercer estudio en este grupo de altos expresores se acaba de presentar el año pasado con cemiplimab. El cemiplimab es otro anti-PD1 de la misma familia. También el estudio es muy similar. Se enfrenta cemiplimab frente al doblete de quimioterapia y también se estratifica el estudio por histología, escamoso frente a adenocarcinoma. Los resultados... Bueno, en la población sí hay que decir que en este estudio, gracias a Dios, ya tenemos incluido más número de pacientes escamosos, un 43%, con lo cual los datos serán más consistentes. Y de momento, los resultados del estudio, aquí tenéis las curvas globales del estudio, supervivencia global y de supervivencia libre de progresión, son positivas tanto en supervivencia global con una hazard ratio buena y la supervivencia libre de progresión también, pero es importante que os fijéis que en el estudio de su grupo para el escamoso la hazard ratio es incluso mejor que la global del estudio, una hazard ratio de 0,48. Con lo cual, aunque este estudio tiene todavía poco seguimiento, tiene un seguimiento de 10,8 meses cuando se ha publicado, pues también los datos son esperanzadores. Bien. Como resumen de esta parte de los altos expresores, hay que pensar que en ambas histologías hay un beneficio de la inmunoterapia, aunque en la mayoría de los estudios hay poco epidermoide, que el estudio KINO 024 solo tiene un 18,8% de pacientes que son epidermoides, pero aún así es positivo. En cambio, en el IMpower 110 globalmente es positivo, pero el beneficio en epidermoide es muy límite, cruza el 1 y probablemente sea por el escaso número de pacientes. Y en el Empower LAN 1 las hazard ratios de 0,48 para el cemiplimab, pero todavía tenemos poco seguimiento y habrá que esperar un poquito. Bien. Si pasamos a otra estrategia, la estrategia de combinación de quimio con inmuno, esta es una estrategia donde hay dos estudios que se han hecho exclusivamente en epidermoide. El más importante, el que tiene más seguimiento y el que tiene mejores datos, es el KINOS 407. El KINOS 407 lo que enfrenta es pembrolizumab, en paciente de primera línea, pembrolizumab con un doblete de carbotaxol o carbonaz-paclitaxel frente a la combinación de quimioterapia. Se permitía seguir con pembrolizumab en la rama que lo incluía desde el principio hasta los 2 años, como es habitual en el KINOS, y se permitía el crossover entre las dos ramas si el paciente caía en la rama de quimioterapia desde el principio. Fijaros que la estratificación era pacientes positivos y pacientes negativos, y en los objetivos primarios estaba la supervivencia. Bien. Llamaros la atención de la población, fundamentalmente que había 1/3 de pacientes altos expresores incluidos. Llamaros la atención que los pacientes eran solo 0,1. ¿Esto por qué lo remarco? Porque es complicado encontrar a veces en la consulta pacientes con epidermoides con un PS 0,1. Y deciros que había muy pocas metástasis cerebrales, lo que es habitual, como sabéis todos, en la histología epidermoide. Bien, estas son las curvas a 3 años de seguimiento, es el estudio final del KINOS 407. Hay una ventaja clara en supervivencia global para los pacientes, con una hazard ratio de 0,71 para los pacientes que se trataron con quimioterapia más pembrolizumab frente solo a la quimioterapia, con un porcentaje de pacientes vivos a los 2 años del 37% frente al 30%. Pero si ahondamos un poco más en los factores de estratificación, vemos como este beneficio fundamentalmente es para pacientes epidermoides que son PDL1 positivos, porque en los PDL1 negativos el rango de beneficio llega al 1. El otro estudio que hay hecho en epidermoides es el IMpower 131, es un estudio también de escamoso exclusivamente y es un estudio negativo en supervivencia, a excepción de los altos expresores, que como veis tiene una hazard ratio de 0,48. El estudio globalmente es negativo, excepto para este subgrupo. Cuando se hace una comparación indirecta entre el KINOS 407 y el IMpower 131, que está publicada, la podéis ver aquí, veis cómo efectivamente los dos estudios tienen un beneficio para los altos expresores, pero este beneficio para los pacientes que no son altos expresores se reduce a las combinaciones con pembrolizumab. Si pasamos a los estudios donde ya nos dejan incluir pacientes adenocarcinoma y pacientes epidermoides, que no son estudios de quimioinmunoterapia, pero no exclusivamente de epidermoides, tenemos el Empower LAN 3, vuelve a ser el mismo diseño, quimioterapia más cemiplimab frente a una quimioterapia con doblete de platino. Aquí se estratificó por histología y pacientes según PDL1. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es que se incluyeron también un número importante de pacientes con epidermoide, un 42 o 43% de pacientes. También 1/3 de pacientes eran altos expresores y
cuando miramos las curvas global del estudio, hay una ventaja clara para la combinación de quimio con inmunoterapia, con cemiplimab, con una ventaja en supervivencia de mediana supervivencia global de 21 meses frente a 13 meses. Pero si miramos el estudio de su grupo, vemos que además esta ventaja es superior en el grupo de los epidermoides otra vez, como nos pasaba en los altos expresores con el cemiplimab en monoterapia. Una hazard ratio en supervivencia global también de 0,56 y en supervivencia libre de progresión. Y ahondando un poquito en las combinaciones, llegamos al CheckMate 9LA. El CheckMate 9LA, recordad, el diseño es quimioterapia más inmunoterapia, pero en este caso es un doblete de inmunoterapia. Es quimioterapia más nivolumab más ipilimumab. Los pacientes se randomizaban a 2 ciclos de quimioterapia con el doblete de inmunoterapia frente a 4 ciclos de quimioterapia y se estratificaban por histología y por PDL1. Bien, cuando vemos los resultados de este estudio, por histología, estas son las curvas. La curva de adenocarcinoma tiene una hazard ratio a favor de la combinación de la quimio con el doblete de inmunoterapia de 0,78, positiva, pero los resultados son mucho mejores si nos fijamos en la población de epidermoides, con una ventaja en supervivencia muy superior que en los adenocarcinomas. Si además ahora vemos ¿cuál es el subgrupo de los epidermoides que más se beneficiaba? Porque la estratificación se hizo desde el principio. Fijaros cómo es el subgrupo de escamoso PDL1 negativo, en la que establece una importante diferencia entre recibir 2 ciclos de quimioterapia más nivo ipilimumab frente a recibir solo la quimioterapia. Estos datos además son bastante consistentes porque si hacemos el ejercicio de mirar los resultados del CheckMate 227, recordar que el CheckMate 227 era la combinación de nivo-ipi solo sin quimioterapia. Aquí tenéis también las gráficas por histología. Si nos fijamos en la histología del epidermoide, fijaros cómo a 4 años, porque este estudio ya tiene público un seguimiento a 4 años, mantiene una hazard ratio en beneficio de nivo-ipilimumab de 0,68, que no veo bien desde aquí, con un porcentaje de ventaja de 20% de pacientes vivos a los 4 años frente al 6% cuando se daba solo quimioterapia. Y si nos fijamos en la subpoblación negativa, pues volvemos a ver cómo esa hazard ratio baja a 0,53, solo con nivo ipilimumab. Si ponemos las dos gráficas juntas, tendréis a la izquierda la del CheckMate 9LA, seguimiento a 2 años, y la del CheckMate 227 con un seguimiento a 4 años, pero si nos fijamos en los 2 primeros años de las dos curvas, realmente son casi iguales, son curvas idénticas, 0,48 hazard ratio, 0,53, pero los porcentajes de pacientes vivos al primer año y al segundo año son muy parecidas, con lo cual podemos decir que son unos datos bastante consistentes. Este diseño de quimio anti-CTL4, anti-PD1 siempre ha dado resultados, pues no. Recientemente acaban de publicar el Poseidon, donde es un estudio realmente con otro diseño, tiene 3 ramas, las 3 ramas admiten 4 ciclos de quimio. La rama control es quimioterapia con platino, frente a quimio con durva, frente a quimio con durva más tremelimumab, y este estudio, pues cuando vemos los resultados, el estudio globalmente tiene una hazard ratio ventajosa para la combinación de quimio, durva, treme en supervivencia libre de progresión y un poquito menor en supervivencia global, pero si vemos los resultados en epidermoide, que los tenéis allí a la izquierda de la diapositiva, no hubo diferencia estadísticamente significativa, con lo cual no siempre este tipo de combinaciones de cuadrodrogas van a ser positivas. Unas diapositivas sobre qué tenemos en segunda línea. En segunda línea tenemos 4 estudios de registro. Vamos a descartar el 0,57 porque ya sabéis que es exclusivamente de adenocarcinoma y nos vamos a quedar con los 3 estudios de registro que son los responsables de que hoy por hoy usemos las 3 drogas que usamos en inmunoterapia de segunda línea. El CheckMate 017 es un estudio puramente de escamoso, el Kino 010 es el estudio de registro de pembrolizumab y el OAC el estudio de atezolizumab. Bien, si empezamos por el 017, estudio que enfrenta nivolumab a taxotere, en randomización 1:1 y con objetivo principal de supervivencia global. Únicamente llamaros la atención que en esta población el 40% de los escamosos eran PDL1 negativos. Este estudio fue positivo, una hazard ratio de 0,62 que aumentaba su ventaja cuando se analizaban los negativos, siendo una hazard ratio de 0,58 para los pacientes escamosos PDL1 negativo. Se acaba de presentar también este año el pool análisis a 5 años y veis cómo esta ventaja en supervivencia
global se mantiene a 5 años, con largos supervivientes a 5 años, y cuando se analiza por separado solo los del Chase-May 017, es decir, solo los escamosos, esta ventaja en hazard ratio se mantiene con más de 3 meses en diferencia de supervivencia global en los pacientes. El Kino 010 es un estudio que randomizaba 2 dosis de pembrolizumab frente a docetaxel, segunda línea, admitía adenocarcinomas y epidermoides e incluye un 22% de pacientes escamosos. Fue positivo para toda la población, está autorizado, pero actualmente no podemos sacar datos porque no se estratificó por histología, tampoco se admitieron pacientes PDL1 negativos. Y en el OAC, que es el tercer estudio de registro, frente a atezolizumab, mismo diseño, sí se estratificó por histología, había un 26% de escamoso y actualmente se acaba de presentar también este año la supervivencia a 4 años, se mantiene positivo el estudio, el beneficio de atezolizumab frente a la quimioterapia, pero en el subgrupo de epidermoides la significación estadística ya cruza el 1 y se pierde. Bien. En resumen y como conclusiones, la inmunoterapia como monoterapia en altos expresores tiene beneficio frente a la quimioterapia, pembrolizumab, atezolizumab y cemiplimab, pero tenéis que recordar que los datos son escasos y los números de pacientes que hay incluidos en los estudios es pequeño. Combinaciones de quimio con inmunoterapia. Ha demostrado ventaja en supervivencia global la quimioterapia con pembrolizumab, sobre todo en pacientes PDL1 positivos. Las combinaciones con atezo solo han demostrado ventaja en altos expresores y los datos de cemiplimab le queda un poquito de seguimiento. Los datos actualmente más beneficiosos para histología epidermoides son combinaciones de IO-IO con nivo ipilimumab si hablamos de escamoso PDL1 negativo. En segunda línea, todos los fármacos son útiles, todos los fármacos están autorizados y tenemos los datos frente a docetaxel en los 3 estudios positivos. Solo el Chase-May 017 es el que tiene un estudio hecho exclusivamente en escamoso que mantiene el beneficio a 5 años, sobre todo si son PDL1 negativos. Y nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Luego comentaremos el tema de los escamosos, que yo creo que es una de las luchas que tenemos abiertas. A continuación, el doctor Ernest Nadal, del ICO Belviche, también por todos conocido, nos va a hablar de un tema súper interesante porque yo creo que es donde estamos ahora, que es en el gran dilema qué hacer en aquellos pacientes que progresan a la inmunoterapia de primera línea. Ernest, cuando quieras, si podéis adaptaros a 15 minutos, así luego nos queda más tiempo para la discusión. Cuando quieras. Ernest. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Fundación ECO la invitación. Gracias al doctor López por organizar este simposio. Y un placer para mí estar aquí y volver a retomar, aunque sean las reuniones semipresenciales. Yo os voy a hablar, como decía el doctor De Castro, de un tema de mucho interés actualmente, porque como hemos visto, ha cambiado el panorama de tratamiento en primera línea y ahora nos viene la pregunta de qué hacer después. Voy a hablar sobre todo de la inmunoterapia tras progresión a inmunoterapia. Estos son los conflictos de interés. Primero me gustaría revisar brevemente el concepto de resistencia, que es importante diferenciar lo que es la resistencia intrínseca o primaria de la resistencia secundaria. La resistencia primaria se define como aquel paciente que progresa menos de 6 meses desde iniciar el tratamiento o tiene una estabilización y no llega a respuesta y que ha recibido por lo menos unas 6 semanas de tratamiento de inmunoterapia. En cambio, la resistencia secundaria sería aquel paciente que ha recibido el tratamiento durante más de 6 meses y progresa en un periodo superior, después de esos 6 meses, después de haber alcanzado previamente una respuesta, una estabilización. También dentro de la resistencia adquirida tenemos aquellos pacientes que hacen una estabilización y en algún momento progresan, y tenemos aquellos pacientes que hacen una respuesta y en algún momento se escapan, y como sabéis, por ejemplo, ahora que hacemos quimioinmunoterapia en primera línea, tampoco hay tantos pacientes que lleguen a completar los 2 años, y algunos abandonan por toxicidad, pero muchos de ellos es por resistencia al tratamiento. Por tanto, tenemos mucho que mejorar. En cuanto a volver a intentar dar inmunoterapia, la primera situación sería la más fácil, ¿no? Que sería aquel paciente que progresa, pero después de haber parado el tratamiento porque ha completado esos 2 años de tratamiento
tratamiento, y esto ya tenemos datos de 2 estudios, del Keynote 010 y del Keynote 024. El 010, recordad, en segunda línea, pembrolizumab versus docetaxel, y el 024, pembrolizumab versus quimioterapia basada en platino en primera línea, y como podéis ver, solamente un 11% y un 25% respectivamente de los pacientes completan 2 años. Por tanto, tenemos que mejorar, tenemos que conseguir que más pacientes puedan acabar ese camino, porque muchos de ellos no llegan por progresión. Y como sabéis, este estudio permitía en los pacientes que habían completado los 2 años y progresaban una segunda ronda de pembrolizumab, y esto estaba contemplado dentro del estudio. Tenemos pocos datos, es cierto, pero sí que los datos que tenemos del Keynote 010 con 14 pacientes y del 024 con 12 pacientes nos dan a entender que sí que el rechallenge de inmunoterapia en este contexto es efectivo. Hay pacientes que llegan a alcanzar una nueva respuesta y hay estabilizaciones, y un porcentaje de pacientes vivos en el momento del corte de datos, cuando se publican estos datos, bastante prometedor. Por tanto, hay una ventana de oportunidad de volver a introducir el fármaco. Pero esto va a ser lo que menos nos vamos a encontrar en la clínica, desafortunadamente. También aprovecho para comentar que hay un estudio en marcha del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el ensayo REPLAY del doctor Pazares y el doctor Ponce, en el cual se está investigando el papel del rechallenge de pembrolizumab en tanto en la población que ha progresado más allá de 12 semanas como en aquellos que son más refractarios. Habrá que ver qué da este estudio y pronto tendremos datos. Y ahora vamos a entrar más en la situación más complicada, que es la que nos encontramos en el día a día, que serían aquellos pacientes que progresan en el decurso del tratamiento. Y aquí yo creo que es importante escuchar lo que decía antes el doctor Cobo. Hay que fijarse en el microambiente, y es importante que hay varias estrategias que podemos utilizar para intentar conseguir que estos pacientes vuelvan a responder. Algunas de ellas pasan por hacer el tumor más visible, gracias a vacunas, a virus oncolíticos, quimioterapias, antibody-drug conjugates, intentar hacer que el tumor se infiltre, bien por terapia celular, es una de las más prometedoras en este sentido, aunque en tumores sólidos de momento tenemos pocos datos. También intentar conseguir que las barreras que hay en el microambiente, sobre todo por la capacidad de la angiogénesis de revertir la respuesta inmune, también es uno de los factores que puede bloquear la respuesta, y tenemos fármacos dirigidos contra la angiogénesis. También intentar potenciar el efecto de las células T, las células NK, que pueden estar muy agotadas, y podemos jugar con nuevas combinaciones. Hay que pensar más allá del PD-1, y también podemos modificar factores del huésped, como sería la microbiota, aunque esto suena más experimental en este momento. Y también hay factores epigenéticos, porque los genómicos no los podemos modificar, pero los epigenéticos sí, con los cuales se podrían jugar para intentar conseguir revertir ese ambiente inmunosupresor. Pero vamos a bucear un poco en el microambiente, porque creo que es importante para entender lo que estamos haciendo en la clínica. Sabemos que las células tumorales producen VEGF. Este VEGF va a tener una serie de efectos sobre el microambiente tumoral, como va a influir en la maduración de células dendríticas, va a reducir la infiltración de las células T, y también va a favorecer un fenotipo M2, y va a potenciar la acumulación de células mieloides tipo MDSCs. También tenemos los macrófagos van a producir sustancias como GAS6, que van a activar una quinasa que se llama AXL, y esto va a reducir la expresión de MHC, bloqueando la acción de los PD-1. También tenemos los fibroblastos asociados a tumor, que van a producir el factor HGC, que esto activa MET, y esto va a favorecer la expresión de PDL1. Y además hay una serie de moléculas interesantes que se expresan en la superficie de las células inmunes, como sería AXL, TIRO3 y MER, que a veces se abrevian como MET, como TAM, que esto puede despistar con los macrófagos asociados a tumor, y tenemos hoy en día moléculas que pueden bloquear estos receptores que juegan un papel inmunosupresor, como hablaremos ahora. Tenemos datos, vamos a empezar con algunos estudios. Esto solamente es una selección, porque es imposible cubrirlo todo. Vamos a empezar con terapias dirigidas contra la angiogénesis. Tenemos datos en esta población refractaria de atezolizumab más bevacizumab en pacientes con cáncer de pulmón que previamente habían recibido atezo y después progresaban y se combinaba. En este estudio la mayoría de los pacientes eran no escamosos, pero había pacientes escamosos que también recibían esta combinación, y el PDL1 era negativo en la mayoría de los pacientes. Y tenemos una tasa de respuestas que realmente es modesta, pero que hay algunos pacientes que llegan a responder a la combinación. Desde aquí no veo muy bien, pero creo que es un 12% de los pacientes, y una mediana supervivencia libre de progresión de 5,6 meses, con una mediana supervivencia de 14 meses, y con una toxicidad relativamente ajustada, sin muertes tóxicas.
Otra combinación que también se ha estudiado es la combinación de nivo-ipi más nintedanib, buscando dar un anti-CTLA4 y un antiangiogénico como nintedanib en pacientes tanto naive como también previamente tratados. Y aquí podemos ver también una actividad que es bastante modesta, pero hasta un 22% de los pacientes respondían con este rechallenge. Aquí tenemos más pacientes PDL1 positivo, esto también puede explicar estos resultados. Y también tenemos datos ya de PFS con una mediana de 3 meses y una mediana supervivencia global de 7,7 meses. Y con una toxicidad bastante parecida a los datos que teníamos de combinación de IP-nivo, con sobre todo toxicidad hepática y digestiva predominantemente. También entrando ya más en los fármacos que van dirigidos contra estos receptores que os comentaba antes, que están expresados en las células del microambiente, tenemos un fármaco que es cabozantinib, que es un fármaco que bloquea VEGF receptor, por tanto actúa sobre angiogénesis, y también va a bloquear MET y también va a bloquear AXL. Y tenemos datos de este estudio COSMIC 021, presentado en ASCO el año pasado, que eran pacientes con cáncer de pulmón estadio 4, previamente tratados con quimioterapia basada en platino y inmunoterapia, y estos pacientes recibían la combinación de cabozantinib, atezolizumab, y eran pacientes todos ellos con histología no escamosa. La tasa de respuesta 27%, con un control de la enfermedad en un 83% de los pacientes y una mediana de PFS de 4,2 meses. Son resultados que, dentro de lo que cabe, pues estamos viendo que son pacientes que habían fallado inmunoterapia y conseguimos una parte de estos pacientes, 1 de cada 4, 1 de cada 5, vuelva a responder. También tenemos datos presentados este año en ESMO con un fármaco que es sitrabatinib, que también es otro fármaco que actúa sobre la angiogénesis y también actúa sobre estos receptores que se expresan en las células del microambiente que hemos nombrado AXL, TIRO y MER. Y este estudio también era la misma población, pacientes con histología no escamosa, previamente tratados con platino y con fármacos de immunocheckpoint inhibitors que recibían sitrabatinib más nivolumab. Aquí podemos ver también que un 20% de los pacientes respondían con un control de la enfermedad de un 78% y una mediana de PFS de 5,7 meses. Y podéis ver aquí la curva que había un grupo de pacientes que a largo plazo seguía sin progresar, pero realmente tenemos que mejorar estos resultados. Una cosa que nos preocupa de estas combinaciones es la toxicidad. No todos los pacientes van a tolerar estas combinaciones porque podemos ver aquí que la tasa de efectos adversos grado 3-4 está entre el 47 y el 66% de los pacientes, básicamente por diarrea, hipertensión y eritrodisestesia palmoplantar. Y hasta en el estudio de Citranib, hasta un 22% de los pacientes discontinuaban por toxicidad y un 60% requería una reducción de dosis del fármaco. Por tanto, es un tratamiento para pacientes con buen PS y que puedan aguantar el tratamiento. Comento también que actualmente estos datos eran estudios de fase 2 de un solo brazo y que ahora estamos esperando los resultados de estos 2 estudios que eran randomizados versus docetaxel, el CONTACT 01 de cabo-atezo versus docetaxel y el SAPPHIRE de Citranib versus docetaxel. Y tendremos datos probablemente el año que viene de estas combinaciones, a ver si conseguimos batir a docetaxel, que es ese fármaco que no nos gusta pero que cuesta tanto batir, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poco de perspectiva. Los otros estudios que se están haciendo tienen una perspectiva diferente y yo creo que es muy interesante, que son los estudios Umbrella que están en marcha. De la mayoría de ellos no tenemos datos. Este es uno de los que sí que tenemos datos, que es el Hudson, que es un estudio para pacientes previamente tratados con quimioterapia basada en platino y que han recibido ya inmunoterapia previa, y había dos cohortes. Un grupo de pacientes se les daba tratamiento de durvalumab y otro fármaco en base a las alteraciones moleculares, por ejemplo, aquellos con STK11 o ATM recibían fármacos dirigidos contra estas alteraciones, como en el caso de ATM, un inhibidor de ATR, y después había una segunda cohorte que se clasificaban según tenían resistencia primaria o secundaria y podían recibir, eran randomizados a recibir alguna de estas cohortes independientemente del marcador. Y al final de este estudio, realmente la combinación más prometedora fue la combinación de durvalumab y el inhibidor de ATR para la población que tiene una alteración de ATM, y se está desarrollando un estudio de expansión para este subgrupo, porque estos estudios lo que sirven es para generar señales que se puedan explorar y permiten avanzar rápido, porque bajo un mismo protocolo pueden ir haciéndose enmiendas de forma rápida y ir abriendo nuevos estudios dentro de ese mismo estudio, ¿no? También con este mismo diseño hay otros estudios en marcha de Roche con la plataforma Morpheus, o también MSD empezó un poco más tarde, pero también tiene un estudio que es Keymaker 01, que también con esta misma idea, tanto en primera línea como en pacientes refractarios, está haciendo ensayos con este diseño para intentar generar más información, y siempre asociado a un estudio de biomarcadores para poder generar una señal y después poder correlacionar con un estudio molecular. Entrando un poco con otra estrategia que sería ir más allá esto se ha explorado más en melanoma, pero en pulmón
tenemos menos datos, que sería intentar combinar en un paciente que falla un anti-PD1 o un anti-PDL1 otro inmunocheckpoint con un anti-PD1. Y aquí tenemos datos del anti-TIGIT de MSD, el vibostolimab, que cuesta de decir, más pembrolizumab. Estos son datos del año pasado de ESMO y aquí había dos cohortes, una cohorte que recibía solamente el anti-TIGIT y otra que recibía la combinación. Y realmente los que recibían la combinación tenemos aquí una tasa de respuesta un segundo, que era modesta, pero podemos ver que hay algunos pacientes que vuelven a responder, aunque la mayoría no responden porque no estaban seleccionados por el marcador. Y la tasa de efectos adversos fue también aceptable, no hubo un desastre ni un aumento importante de la toxicidad. Hay otros fármacos que también se están estudiando, como este que ya se ha publicado y que se presentó el año pasado en ESMO, que es un fármaco dirigido contra este inmunocheckpoint menos conocido, que es ILT4, que se expresa sobre todo en células del microambiente, por ejemplo, las células mieloides o las células T supresoras, y es una proteína que lo que hace es apagar la respuesta inmune. Y tenemos datos de este estudio fase 1 con el MK4830 dirigido contra este inmunocheckpoint, que bloquea tanto este inmunocheckpoint como HLA-G. Y tenemos datos del año pasado de ESMO en los cuales podemos ver que también hay algunos pacientes que responden. La tasa de respuesta de la combinación fue de un 6%, son pocos pacientes, y podemos ver que la toxicidad grado 3-5 fue hasta de un 44%. Por tanto, tenemos que mejorar bastante porque estos estudios son fase 1 que buscan si es segura la combinación, pero todavía no estamos seleccionando bien a los pacientes. Esta es mi impresión. También me gustaría nombrar que otra estrategia que es muy prometedora, pero también es muy complicada, es la combinación de la terapia celular y los anti-PD1. Este estudio era un estudio en el cual los pacientes recibían de entrada nivolumab y a la progresión podían recibir TILs en combinación con nivolumab. Y los TILs, la terapia celular basada en TILs, ya sabéis que supone la extirpación de un área tumoral. De aquí se extraen los linfocitos infiltrantes que se seleccionan aquellos que pueden reconocer al tumor, se enriquece la muestra celular y esto después se va a infundir al paciente después de hacerle un acondicionamiento con quimioterapia ablativa y una estimulación con IL-2. Y aquí tenemos datos de respuesta en pacientes refractarios a nivolumab. Un 25% de los pacientes responde, con unas curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global bastante prometedoras. Aquí podemos ver la supervivencia después de TILs. Veis cómo la curva se aplana, pero eso sí con una toxicidad importante. Esto no se va a poder hacer en cualquier centro porque requiere una infraestructura importante. También tenemos datos de otras estrategias, como serían las vacunas. Este es un estudio que es el estudio Atalante, que se había presentado previamente, y era un estudio un poco decepcionante para los datos para la población por intención de tratar. Eran pacientes sin driver que tenían en sangre la expresión de HLA-A2 y testaba la vacuna Tedopi, que es una vacuna dirigida contra 5 antígenos frecuentes en cáncer de pulmón, y los pacientes eran aleatorizados después de platino e inmunoterapia a recibir la vacuna o docetaxel. Y aquí lo que se presentó en ESMO fue un estudio con lo que ellos llaman una población de interés, que eran los pacientes que se consideraban resistentes a inmunoterapia previa después de haber recibido inmunoterapia secuencial. Quiere decir que habían hecho quimioterapia y después inmunoterapia, que es una población que cada vez existe menos en la vida real. Y aquí podemos ver que para este subgrupo de pacientes, el grupo de pacientes que recibe la vacuna, que lo veis aquí en azul, la mediana de supervivencia global fue de 11,1 meses versus 7,5 meses con docetaxel, con un perfil de seguridad con la vacuna mucho mejor que docetaxel. Y ya para acabar, comentar que realmente este contexto de progresión a quimioinmunoterapia, de momento tenemos opciones terapéuticas limitadas. El estándar es docetaxel más o menos antiangiogénico y que ya sabemos que da mucha toxicidad y poca eficacia. Tenemos que esta población es altamente heterogénea, esto va a ser muy importante a la hora de sacar conclusiones de estos estudios, que hay muchos estudios en marcha con algunos datos prometedores, pero que son pequeñas señales que a veces podemos hablar de eficacia bastante modesta, que los estudios Umbrella probablemente es un marco muy interesante para generar más datos y que nos van a dar algunas pistas de por dónde seguir y que tenemos que intentar avanzar hacia un tratamiento más personalizado en este contexto. Ya con esto ya acabo. Gracias, Ernest. En el mundo de la segunda línea después de la inmuno.
Vamos a pasar al siguiente punto con Ivana Sullivan del Hospital Sant Pau de Barcelona sobre inmunoterapia en cáncer de pulmón estadio 3. Aquí por lo menos hay una parte que está más definida, ¿no? Más clara. Bueno, ¿Alguna? a ver, intentaré resumir porque el estadio 3, ahora verán, es afortunadamente, bueno, en primer lugar, vamos a empezar bien, agradecer a la Fundación ECO por invitarme en esta segunda edición, que creo que es todo un hito y que seguirá siendo, al doctor López por la organización y a los moderadores, que espero que no me den mucha caña. A ver, afortunadamente ya la doctora Felipe ha hecho una importante introducción y verán que me repetiré en muchas diapositivas. Entonces, lo que sin hablar con ella no nos hemos superpuesto tanto y esto creo que es bueno. Entonces, estos son mis... En esto no nos hemos superpuesto tampoco y como todos saben, perdón que esto pasa muy rápido, el estadio 3 es una enfermedad muy heterogénea, no es solo un estadio, un momento, un paciente, un abordaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que intentamos, y creo que es en donde más nos entretenemos en los comités, en discutir qué hacemos con el paciente estadio 3 para un correcto diagnóstico y en base a eso un correcto abordaje terapéutico. Y esto no es más que en un abordaje en un comité, que afortunadamente en todos los hospitales, incluso los pequeños, tenemos este tipo de reunión semanal idealmente, en donde tenemos que dejar muy claro qué paciente es resecable, qué paciente es operable. O sea, hay dos criterios que tener muy presente, que uno es la resecabilidad del tumor y otro es la operabilidad del paciente, y luego discutir muy bien cuáles son los que no se pueden operar, los que se pueden operar de entrada o los que nunca se podrán operar. Y esto tiene un impacto a nivel de pronóstico. Sabemos que a más estadio 3, peor pronóstico. Y entonces estos son los tres posibles escenarios que pretendo desgranar en los próximos minutos. Intentaré no pasar, me agradecería que los moderadores me avisen. Y uno es el escenario incidental, ¿no? El que N1, N2, que lo tenemos después del acto quirúrgico, o aquel que sabemos que es potencialmente resecable ya de entrada y por tanto pasaríamos luego a un tratamiento complementario o adyuvante. El escenario del potencialmente resecable, que es ese que vemos N2, única estación, y que el cirujano dice, si tú me negativizas el mediastino, yo te lo opero, y ese es el escenario del tratamiento neoadyuvante, y el otro es el que ya sabemos que nunca operaremos, que es el N2 multiestación o enfermedad Bulky, en donde a pesar del tratamiento que pongamos no vamos a conseguir una respuesta, y obviamente el estadio 3B y 3C, en donde lo que tenemos que intentar es darle algo después de la quimiorradio y no hacer simplemente un seguimiento. Entonces voy a empezar con el adyuvante. La doctora Felipe ya lo explicó muy bien. El IMpower 010, saben que era un estudio fase 3 con intención de registro. Pacientes operados, tenía que haber material tumoral para enviar. 1.280 pacientes que recibían tras la cirugía entre 1 y 4 ciclos de quimioterapia basada en cisplatino y se randomizaban 1 a 1 a recibir atezolizumab frente a best supportive care. Estratificación, diferentes factores, entre ellos la expresión de PDL1 de positiva a negativa y con un análisis de disease-free survival jerarquizado. Y entonces, a medida que iban dando positivo, como ven aquí a la derecha, ¿no? En la población con PDL1 al menos del 1%, se pasaba al segundo análisis de disease-free survival y así hasta el final. Como comentó la doctora Felipe, no tenemos datos en la población por intención de tratar aún, son muy maduros, y tampoco de supervivencia global. Como vemos aquí, de los 1.280 pacientes que fueron incluidos en el estudio, 1.269 recibieron quimioterapia y 275 pacientes, que no es un número despreciable, no continuaron a la randomización, la mayoría de ellos porque el paciente decidió no continuar dentro del estudio. Y a la derecha, para que simplemente rápidamente podemos ver que hay 4 diferentes combinaciones de cisplatino y eso creo que también podría tener una implicación en cuanto a los resultados que tenemos de este estudio y vemos que los regímenes más utilizados fueron cisplatino con vinorelbina o con pemetrexed. Pemetrexed asumimos que para no escamoso. Y aquí a la población de estadio 3, que es la parte que me toca a mí, vemos que más de un 40% de los pacientes incluidos tenían un estadio 3A resecado de entrada y cuando vamos al análisis de PDL1 vemos que aproximadamente un 50% de la población de este estadio 3 tenían una expresión de al menos el 1% de PDL1.
y estas curvas también las presentó la doctora Felip, vemos que donde vemos más claramente unos resultados positivos para la rama de atezolizumab son para los estadios 2 y 3A, que recibieron atezolizumab con una mediana de disease-free survival no alcanzada frente a 35 meses para la rama control y con una hazard ratio de 0,66. Y analizando por PDL1, esto es lo que sale repetido, ¿no?, en los diferentes escenarios, no solo en el estadio 3, que a más expresión de PDL1, mayor beneficio de la inmunoterapia, en este caso en el terreno de la adyuvancia. ¿Y qué pasa con la enfermedad potencialmente resecable? Que esto es quizás lo de mayor discusión y hoy en día teniendo en cuenta los protocolos de abordaje neoadyuvante. Como comentó la doctora Felip, tanto en neoadyuvancia como en adyuvancia, la quimioterapia nos da un 4 o 5% de beneficio en supervivencia global y estos resultados se pueden mejorar. Ya presentó también el estudio NADIM, promovido por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, un estudio que ahora tenemos el fase 3 en marcha, a ver si llegamos al registro. Y eran pacientes estadio 3A, por lo tanto una población muy homogénea, solo estadio 3A, quimio-inmunoterapia, 3 ciclos, la inmunoterapia en este caso con nivolumab y la quimio con carbopaclitaxel. Podemos discutir si es el mejor esquema para evaluar o hubiese sido interesante probar otros tipos de esquema. Los pacientes luego, si no progresaban, iban a cirugía y luego la parte interesante, al final es una neo-adyuvancia, continuar con nivolumab hasta un total de 1 año y luego el seguimiento de los pacientes. Los primeros resultados se presentaron ya en el Mundial de 2018 y ha sido todo un hito. Realmente ese año estos datos fue la primera vez que empezamos a hablar también y a comentar lo que es la respuesta patológica mayor, que es cuando queda menos de un 10% de células tumorales viables a nivel del tumor como un posible factor subrogado de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y otra parte interesante es que en la mayoría de los pacientes se consiguió una cirugía conservadora con menos tasas de neumonectomía y la correspondiente complicación. Por tanto, luego el año pasado se comunicaron los datos, se publicaron en un Lancet y las tasas de respuesta patológica mayor son algo inferiores, pero son por encima del 50%, con lo cual esto es un dato muy prometedor. Tendremos que esperar los resultados del NADIM-2 a ver qué sale. Y recientemente en el Mundial conocimos los datos de supervivencia libre de progresión, que es la misma a los 36 y 42 meses de seguimiento, por encima del 50%, tanto en la población por intención de tratar como en la per protocol, y la mediana para aquellos pacientes que tenían una enfermedad progresiva no fue nada despreciable de 21,4 meses. Y en cuanto a supervivencia global, aquí se presentaron separados, pero yo creo que los datos son similares, ¿no?, tanto en la supervivencia a los 36 meses como a los 42 meses. Como siempre, datos probablemente algo inmaduros. Sabemos que con la inmunoterapia, más tiempo de seguimiento, tendremos más resultados más firmes. Y el Checkmate 816 es similar en cuanto que es una población también, pero acá se incluyen otros estadios aparte del 3A, quimioinmuno frente a quimioterapia, pero aquí no se considera, a pesar de ser un ensayo fase 3, el continuar luego después de la cirugía con una inmunoterapia de consolidación, ¿no? Y aquí los resultados similares en cuanto al porcentaje de pacientes que recibieron cirugía y con no un aumento de la tasa de complicaciones por este tipo de cirugía. Nuevamente, las tasas de respuesta patológica completa y de respuesta patológica mayor, igual que el NADIM, es superior en aquellos pacientes que reciben quimioterapia e inmunoterapia, y si nos centramos en el estadio 3A, que es la parte de mi charla, pues vemos que es superior también en la rama de la combinación. ¿Y qué pasa con el estadio irresecable? Aquí es donde tenemos datos de más tiempo, ¿no?, más maduros, con más tiempo de evolución, y ha sido, todos conocemos el primer avance de quimioterapia en la población irresecable y vienen de la mano del estudio Pacific, un fase 3 también.
a pacientes quimio-radioterapia concomitante al menos 2 ciclos que no progresaban, se randomizaban a durvalumab frente a placebo, una randomización 2:1, y decir que aquí no era necesario enviar el tejido al momento de la inclusión del paciente. Y luego esto durante un año, ¿vale? Que esto es otro tema que saldrá, cuánto tiempo deberían seguir estos pacientes el tratamiento, ¿no? De consolidación. Y recientemente se presentaron datos ya a 5 años, por eso digo, es en el escenario del estadio 3 donde tenemos datos más maduros y vemos que el beneficio se mantiene a lo largo del tiempo, 42, casi 43% de pacientes que no progresan tras 5 años de haber sido incluido dentro de este ensayo clínico, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Y vemos que prácticamente todos los subgrupos se benefician. Saben muy bien que la EMA estaba permitido, ¿no?, all comers, pero en el análisis post-hoc de aprobación, la EMA le pidió un análisis estratificado por PDL1 y salió que el beneficio, como ocurre en otros estudios, pues es superior en aquellos pacientes con tumores con al menos un 1% de expresión de PDL1 y con eso tiene la aprobación. Esto pasa también en la vida real, este ensayo con una gran participación a nivel de España, durvalumab, o sea, cuando se abrió el uso expandido, misma población, al menos 2 ciclos de concomitancia de quimio-radioterapia y que no progresen y 1 año de durvalumab. Y estos resultados realmente, bueno, como siempre en los estudios de real world data, salen algo superior en cuanto a la supervivencia libre de progresión cuando lo hacemos, ¿no?, de la vida real, y esto es el sesgo del investigador de cada centro, ¿no? Cosa que cuando hay un análisis de un comité independiente siempre suelen salir los resultados un poco inferiores. Pero bueno, en todo caso, todos los que hemos participado del acceso expandido hemos tenido la oportunidad de comprobar la eficacia referida en el Pacific. Sí que aquí haría un hincapié, recordar que el acceso expandido inicialmente se abrió para all comers de PDL1 hasta que la EMA hizo esta enmienda y lo pudimos empezar a pautar únicamente en la población con expresión de al menos el 1%. Y podemos mejorar los resultados del Pacific, por comentar algo diferente de lo que ya se dijo en la charla previa. Podría ser que sí, y este estudio es un fase 2, no es un fase 3, que fue recientemente presentado, de combinación entre durvalumab y un anti-CD73, que es otra molécula que juega un papel inmunomodulador negativo a nivel de la vía de PDL1, o monalizumab, que es un anti-NKG2A, y asociado a durvalumab. Como vemos aquí, estadios 3A, 3B, 3C, tampoco pedían enviar material a la inclusión en el estudio, por eso hay un alto porcentaje que seguimos sin conocer cuál era la expresión de PDL1, pero en todo caso lo que parece ser, a pesar de que es un fase 2, que el añadir alguna nueva molécula como leglumab o monalizumab podrían mejorar en cuanto a tasa de respuesta objetiva los resultados que tenemos hasta el día de hoy de durvalumab, y lo podemos ver en la primera línea de aquí. Y esto, como comentaba, la tasa de respuesta como un criterio subrogado de supervivencia libre de progresión, parece ser que sí. Son datos, ya digo, de un fase 2 y con poco tiempo de seguimiento, pero prometedores de que asociar otra molécula durvalumab mejoraría los datos de eficacia y sin afectar en cuanto a la toxicidad, ya que no añade una toxicidad más allá de la que estamos acostumbrados a ver con durvalumab. Por tanto, para terminar mi charla y dejar abierto a un buen debate, el estadio 3, nuevamente, minutos lleva cada paciente para decidir cuál es, ¿no? Establecerlo en estos 3 escenarios que comenté, participación de todos los integrantes del comité, y podemos decir que hay un nuevo estándar of care desde hace un tiempo ya, que es el añadir durvalumab durante un año en aquella población irresecable tras quimio-radioterapia concomitante, y hay muchos estudios en marcha, todos los que puso en sus diapositivas la doctora Felip, y muchos de ellos pretenden contestar
¿Cuál sería el tiempo óptimo de duración? Hay estudios con durvalumab 2 años, estudios con durvalumab hasta la progresión de la enfermedad. El beneficio que se obtiene durante, lo comentó el doctor Nadal, establecer ese beneficio, hablar de resistencia primaria o secundaria, dependiendo cuándo progresa ese paciente, y eso condicionaría una teórica segunda línea en este estadio 3 irresecable. Combinaciones de quimio-inmunoterapia seguidos de... Ahora nos animamos a hacer radioterapia con inmunoterapia en este escenario y recientemente, el 15 de octubre de 2021, la FDA le dio la aprobación a atezolizumab en la población con estadio 2 a 3A resecado y con una expresión de PDL1 de al menos el 1%. Estamos pendientes de la aprobación de la EMA, supongo que saldrá también en las siguientes mesas. Y probablemente el próximo cambio lo tendremos en el terreno de la neoadjuvancia, de asociar quimio-inmunoterapia antes de la cirugía, seguido o no, dependiendo de los resultados que obtengamos, de una inmunoterapia de mantenimiento. En cuanto a biomarcadores, se habló del ctDNA. Parece ser que no es un marcador predictor de supervivencia libre de progresión y global en esta población. No se realiza en todos los centros, por lo tanto, de momento yo considero que es algo investigacional. Y el PDL1, como dijo la doctora Felip, de momento nos contentamos y nos quedamos con el PDL1, pero yo creo que no lo es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. Finalmente, la doctora María Guirado, del Hospital General de Elche, va a revisar pues el otro gran cáncer de pulmón, que es el microcítico, el de célula pequeña, y los avances que ha habido con la inmuno. Cuando quieras, María. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, agradecer a la Fundación ECO su invitación. Es un privilegio estar aquí esta tarde. Y bueno, ya decía la doctora Reyes Bernabé que le había tocado el patito feo con el carcinoma escamoso, pero bueno, yo también pienso que me ha tocado bailar con el más feo. Y es que hablaré de la inmunoterapia en el carcinoma microcítico de pulmón, que constituye pues entre el 15 y el 17%. A ver, ahora. Perdón. Bueno, el carcinoma microcítico de pulmón, como decía, constituye entre el 15 y el 17% de la totalidad de los diagnósticos de cáncer de pulmón y se encuentra íntimamente relacionado con el consumo tabáquico. Su incidencia se ha reducido ligeramente a lo largo de estas 3 últimas décadas, de manera paralela a la reducción en el consumo tabáquico. Y aunque continúa siendo una neoplasia más frecuentemente diagnosticada en el sexo masculino que en el sexo femenino, estas diferencias se van estrechando gracias a una reducción en la incidencia en el sexo masculino frente a una estabilización en esta tasa en el sexo femenino. La supervivencia también ha sufrido pocas variaciones a lo largo de estas 3 últimas décadas y en el momento actual se sitúa en una tasa inferior al 7% a los 5 años. En nuestro medio, en España, en base a una publicación reciente que analiza cerca de 1.000 pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en enfermedad extendida, la mediana de supervivencia global se sitúa en torno a los 9,5 meses. Perdón. Y tal vez uno de los factores que con mayor peso específico haya contribuido a esta escasa supervivencia sean los pocos avances que en el campo de la terapéutica se han producido a lo largo de estas 3 últimas décadas. Y es que desde los 80 y hasta prácticamente la actualidad, los dobletes de platino con etopósido han constituido la base del tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón, siendo el avance más relevante la incorporación de topotecan en la segunda línea del tratamiento de la enfermedad avanzada. Afortunadamente, la irrupción de la inmunoterapia en el tratamiento de numerosas neoplasias sólidas y hematológicas también ha dado su fruto en el tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón. Y el racional que sustenta el uso de la inmunoterapia en esta entidad es amplio y conocido, y es que prácticamente de manera universal en el carcinoma microcítico de pulmón aparece mutación en los genes supresores de tumores RB1 y P53, lo que conlleva una elevada inestabilidad genómica y la sobreexpresión de un elevado número de neoantígenos tumorales. Por otra parte, la exposición a los carcinógenos típicos del tabaco también permite la identificación de una firma génica particular, caracterizada por un mayor número de transversiones, que contribuye, entre otros factores, a que el carcinoma microcítico de pulmón sea uno de los tumores sólidos con mayor carga mutacional. En otro orden de cosas, sabemos que el carcinoma microcítico de pulmón con alta frecuencia se relaciona con síndromes paraneoplásicos, fundamentalmente de perfil neurológico. Y algunos análisis retrospectivos muestran que la asociación con síndromes paraneoplásicos puede aumentar la supervivencia de estos pacientes, lo que también nos hace pensar que el control del sistema inmune sobre el crecimiento tumoral es importante en este tipo de tumor.
Pero aun a pesar de estas afirmaciones, el carcinoma microcítico de pulmón también expresa un cierto fenotipo inmunosupresor, y es que su microambiente se encuentra enriquecido por células T reguladoras, una alta proporción de células mieloides supresoras y una baja expresión de antígeno HLA tipo 1 y tipo 2. Y bueno, en resumidas cuentas, esto constituye el racional para la utilización de la inmunoterapia en el tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón, pero también de su combinación con la quimioterapia. Y es que la quimioterapia es capaz de inducir muerte citotóxica. Esto hace que se libere un mayor número de neoantígenos tumorales al microambiente celular, lo que atrae a las células presentadoras de antígenos, que a su vez liberarán sustancias coestimuladoras para los linfocitos T citotóxicos, que relegarán en el microambiente tumoral a los linfocitos T reguladores. Y han sido muchos los tipos de inmunoterapia que se han testado en el carcinoma microcítico de pulmón y que se están testando, pero por cuestiones de tiempo nos centraremos en los inhibidores de punto del control inmunológico por ser aquellos que se encuentran en una fase de desarrollo clínico más avanzada y que tienen ya en nuestro día una traducción en la práctica clínica. De hecho, en el tratamiento de primera línea del carcinoma microcítico de pulmón en enfermedad avanzada, el tratamiento estándar hoy por hoy consiste en la administración de quimioinmunoterapia seguida de inmunoterapia de mantenimiento. El estudio IMpower 133 es un estudio en el que se autorizaron 403 pacientes a recibir quimioterapia más placebo, seguida de placebo de mantenimiento, o bien la combinación de quimioinmuno con atezolizumab seguido de atezolizumab de mantenimiento. El estudio fue positivo en sus dos endpoints primarios, supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y disponemos ya de datos a más largo plazo y las supervivencias se siguen manteniendo a los 2 años, siendo superior en la rama experimental frente a la control, con un porcentaje de pacientes vivos a los 24 meses de 22% en la rama de atezo frente a un 16% en la rama de quimio más placebo. El estudio Caspian es otro estudio fase 3 en el que 800 pacientes se aleatorizan a 3 ramas. Una primera rama, quimioterapia, hasta 6 ciclos de quimioterapia basada en platino y 2 ramas experimentales. Quimioterapia en combinación con durva seguida de durva de mantenimiento o con durva más treme seguida de durva más treme de mantenimiento. Nuevamente un estudio fase 3 positivo, impactando en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global, a favor de la rama de durva más quimioterapia seguida de durva de mantenimiento. También tenemos ya datos a más largo plazo. En ESMO de este año se han presentado los datos de supervivencia a 3 años, más que se triplica el porcentaje de pacientes vivos a 3 años con la rama de durva más quimio frente a la rama de quimio seguida de durva de mantenimiento. Aunque estos 2 estudios parecen tener un diseño muy similar, existen ciertos aspectos diferenciales entre ambos. Por ejemplo, en el IMpower 133 la quimioterapia se basa en carboplatino y como máximo se administran 4 ciclos. Y la radioterapia holocranial profiláctica se permite en ambas ramas de tratamiento. Sin embargo, en el estudio Caspian, la quimioterapia puede ser basada en carboplatino o en cisplatino, administrándose hasta un máximo de 6 ciclos en la rama control, lo que ocurre en el 57% de los pacientes incluidos en esta rama. La radioterapia holocranial profiláctica únicamente se permite en la rama control y no en las experimentales. Estos eran los estudios de quimioinmunoterapia con anti-PDL1, pero también tenemos la evaluación de la eficacia de quimioinmunoterapia con anti-PD1. Por ejemplo, el estudio fase 3, Keynote, no veo el número, 604 creo que es, 604, evalúa la eficacia y la seguridad de la combinación de pembrolizumab con quimioterapia seguida de pembro de mantenimiento. Este estudio fase 3 es positivo en términos de supervivencia libre de progresión, pero no así por un escaso margen en términos de supervivencia global. También disponemos de un estudio fase 2 aleatorizado con nivolumab que evalúa esta misma estrategia. Este estudio vuelve a ser positivo tanto en términos de supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y otro estudio, el Reaction, que tiene un diseño un pelín distinto porque en él se administran inicialmente 2 ciclos de tratamiento quimioterápico y aquellos pacientes que experimentan respuesta parcial o completa son aleatorizados a recibir quimioinmuno con 4 ciclos de quimioterapia más pembro seguido de pembro de mantenimiento o bien quimioterapia. Este estudio fue positivo en términos de supervivencia global, no así en términos de supervivencia libre de progresión. También se ha evaluado la eficacia en la primera línea de la combinación de quimioterapia con anti-CTLA4. 2 estudios fase 2 que evaluaban la combinación de quimio con ipilimumab en diferentes momentos introducidos a lo largo del tratamiento, ya sea desde el inicio de la quimio o tras 2-3 ciclos de quimio, mostraron resultados muy prometedores, lo que llevó al diseño, desarrollo y posterior publicación de un estudio fase 3 que desgraciadamente fue negativo al no conseguirse
que la adición de ipilimumab al tratamiento quimioterápico seguido de IPI de mantenimiento consiguiese mejorar los resultados en términos de supervivencia libre de progresión o supervivencia global. También se ha evaluado la estrategia del mantenimiento tras la quimio de inducción con la finalidad de mantener respuestas más duraderas en el tiempo. Un pequeño estudio fase 2 incluyó 45 pacientes que recibían quimioterapia hasta un máximo de 6 ciclos y posteriormente pembrolizumab de mantenimiento. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de apenas 1,4 meses y de supervivencia global de apenas 9,5 meses. Parece que en la subpoblación de pacientes que sobreexpresaban PDL1 en las células inmunes asociadas al tumor, estos resultados fueron mejores y superiores. Posteriormente se publicaron los resultados de un estudio fase 3, el CheckMate 451, en el que, tras administrarse un máximo de 4 ciclos de tratamiento quimioterápico, los pacientes se aleatorizaban a recibir placebo de mantenimiento, nivo seguido de nivo de mantenimiento o 4 ciclos de nivo IPI seguido de nivo de mantenimiento. Desgraciadamente, nuevamente un estudio negativo en términos de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, por lo que parece que el mantenimiento hasta la fecha no desempeña un papel muy relevante en el tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón. También en la enfermedad previamente tratada se ha evaluado la utilización de la inmunoterapia. De hecho, en base a los resultados del estudio CheckMate 032 y de un análisis combinado del Keynote 028 y 158, que daba tasas de supervivencia global a los 24 meses cercanas al 20%, la FDA aprueba esta estrategia de tratamiento en la tercera línea del microcítico de pulmón. Sin embargo, la publicación posterior de estudios aleatorizados y más convenientemente de un estudio fase 3, el CheckMate 331, que comparaba nivo frente a quimioterapia y que no mostró resultados beneficiosos frente a la quimio en términos de tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión o supervivencia global, llevaron finalmente a la retirada de la aprobación por parte de la FDA de esta indicación de tratamiento. También en la enfermedad limitada se está evaluando la eficacia de la inmunoterapia, en este caso buscando un paralelismo con los excelentes resultados que ha comentado ya la doctora Sullivan del PACIFIC en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, con la consolidación de Durvalumab quimio-radio en el localmente avanzado no microcítico y también apoyado un poco por el hecho de que la radioterapia puede modificar el microambiente tumoral favoreciendo el efecto de la inmunoterapia. Se testa la estrategia de la consolidación con inmunoterapia. Únicamente disponemos de resultados hasta la fecha del estudio fase 2 Stimuli, un estudio en el que se administra quimio-radio concurrente, seguida de radioterapia holocranial profiláctica, y aquellos pacientes que no progresan se aleatorizan a recibir nivo IPI seguido de nivo de mantenimiento o bien observación. El estudio se cerró de forma precoz por un lento reclutamiento y fue negativo en términos de supervivencia libre de progresión y también de supervivencia global. Pero también hay que reseñar que hubo una elevada tasa de discontinuación de tratamiento, más de la mitad discontinuaron por toxicidad. Probablemente la pobre exposición de los pacientes a las drogas sea responsable de esta falta de eficacia. Aún así, en el momento actual estamos pendientes de otros estudios que intentan testar esta eficacia con atezolizumab o con durvalumab. También se ha evaluado la combinación de la quimio-inmuno en la radioterapia en la enfermedad localizada. Un pequeño estudio fase 1-2 incluyó 40 pacientes, quimio-radio concurrente con pembrolizumab y en ausencia de progresión, pembrolizumab de mantenimiento hasta un máximo de 2 años. Como prueba de concepto, la verdad es que los resultados son bastante prometedores. Tasas de neumonitis grado 2-3 del 15%, esofagitis grado 1-2 43% y la señal de actividad también es importante. Tasas de respuesta cercanas al 80% y de medianas de supervivencia libre de progresión y global cercanas a 20 y 40 meses respectivamente. Los buenos resultados de este estudio llevan a que en el momento actual se estén desarrollando otros estudios clínicos en fase de desarrollo más avanzado con atezolizumab, sintilimab y también durvalumab, que en el momento actual están pendientes de resultados. Aun a pesar de que el carcinoma microcítico de pulmón es uno de los tumores con mayor carga mutacional dentro del espectro de neoplasias sólidas, nos encontramos que la inmunoterapia ofrece unos resultados algo desalentadores, o más bien pobres. Probablemente una de las respuestas se debe a que exista una baja sobreexpresión de PDL1 en las células tumorales del carcinoma microcítico de pulmón. En apenas el 10% de los casos aparece sobreexpresión de PDL1, siendo esto un hecho más frecuente en las células inmunes asociadas al tumor. Pero tal vez tampoco la respuesta sea tan simplista y no solo TMB y PDL1 desempeñen un papel importante en la eficacia de la inmunoterapia y el microambiente tumoral tenga un papel también bastante protagonista.
De hecho, hay unas diferencias muy marcadas entre la composición del microambiente en el carcinoma microcítico y no microcítico de pulmón. En el carcinoma microcítico pues, es muy frecuente la infiltración por células T reguladoras, células mieloides supresoras y la baja expresión de HLA tipo 1 y tipo 2. Y probablemente todo esto también justifique la modesta eficacia de la inmunoterapia en este contexto. Una modesta eficacia que tampoco parece mejorar la combinación con quimioterapia, probablemente porque la quimio produzca muerte citotóxica de determinados clones tumorales, lo que suponga la liberación de antígenos al microambiente tumoral, pero provenientes únicamente de escasos clones celulares. Tampoco podemos olvidar que el mejor conocimiento de la biología molecular de la enfermedad ha permitido identificar diferentes subtipos de carcinoma microcítico de pulmón en base a diferentes perfiles de expresión génica y transcripcional, y que cada uno de estos subtipos de cáncer de pulmón parece beneficiarse de una estrategia terapéutica distinta, y así parece que el subtipo inflamado pueda ser el que mayor beneficio obtenga de la estrategia de la inmunoterapia frente a otros subtipos como el subtipo P, que parece que es el que menos se beneficia de esta estrategia. Los biomarcadores predictivos son una herramienta útil y esencial para poder identificar qué pacientes se benefician de una determinada herramienta terapéutica, pero yo creo que en el carcinoma microcítico de pulmón, si cabe, esta herramienta es todavía más útil, porque analizando las colas de las curvas de los estudios que ya tienen un seguimiento más prolongado, nos damos cuenta que es una estrategia eficaz para un pequeño subgrupo de pacientes, pero que esa eficacia se mantiene a lo largo del tiempo. Por tanto, poder identificar a esos pacientes es un hecho crucial. Sin embargo, hasta la fecha, PDL1, TMB, características clínicas no parecen ser buenos biomarcadores predictivos de respuesta para la inmunoterapia en el microcítico de pulmón. Otras estrategias se están evaluando en el momento actual, muchas de ellas dirigidas a modificar el microambiente tumoral, haciéndolo más propicio para el efecto del sistema inmune frente al control tumoral. Cabe destacar un estudio fase 3 con un anti-TIGIT, tiragolumab, en combinación con carboatezolizumab y etoposído, y un estudio fase 2 también con avelumab. DLL3 parece también una diana terapéutica de interés que en el momento actual se está evaluando con CAR-T-cell y anticuerpos biespecíficos después del fracaso del tratamiento con anticuerpos conjugados como robaltuzumab en la segunda, tercera y en el mantenimiento tras la primera línea. Y estas son ya para finalizar mis conclusiones. Decir que la quimioinmunoterapia constituye el nuevo estándar de tratamiento en la primera línea del carcinoma microcítico de pulmón en enfermedad extendida, siendo una estrategia que por primera vez en décadas ha conseguido mejorar la supervivencia global de los pacientes frente a la quimioterapia clásica. Sin embargo, los beneficios son modestos, incluso si los comparamos con los obtenidos, por ejemplo, en el carcinoma no microcítico de pulmón, podemos incluso definirlos como decepcionantes. Por otra parte, parece que no existe beneficio solo con la inmunoterapia en el microcítico de pulmón, y una constante que es posible observar tanto en estudios positivos como negativos desde el punto de vista estadístico es que existe un beneficio a largo plazo de un pequeño subgrupo de pacientes. Se hace necesaria la identificación de este subgrupo de pacientes, por lo que el reto al que nos enfrentamos en el momento actual más relevante es la búsqueda de biomarcadores predictivos, aunque existen otras respuestas por contestar, como cuál es el papel de la radioterapia holocraneal profiláctica, de la radioterapia torácica de consolidación o de estas estrategias en los pacientes con metas cerebrales o hepáticas. Y esto es todo por mi parte. Gracias. Si queréis subir ahora para una breve discusión, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? Ponía menos 25. Yo creo que 10 minutos 10 tenemos, minutos. ¿no? Álvaro, ¿cuánto nos dejas? 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, Carlos ha dicho que sí. Carlos ha dicho que sí. Lo preguntaremos rápido y responderé rápido, y así tenemos más preguntas. Quizás como... Sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros nos hemos quitado la mascarilla, pero vamos a hacer que cada uno como se siente, como se sienta más cómodo. Vamos, felicidades a todos porque habéis hecho unas presentaciones fantásticas, una revisión del tema estupendo, actualizado y yendo más allá de dónde se puede ir avanzando todo esto, ¿no? Pero claro, vosotros sois expertos en la materia, ¿no? O teóricamente nos dedicamos todos a cáncer de pulmón. Yo las preguntas que voy a hacer, o los comentarios que yo quería hacer, era acerca de la aplicación práctica. O sea, quiero que eso que habéis revisado tan a fondo, ¿no? Y con tanto ensayo, que me lo trituréis y me digáis qué tengo que hacer yo en la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manolo, que empezamos por orden cronológico, por orden de aparición, como en las películas, ¿no? Yo te voy a preguntar, la inmunoterapia y terapias dirigidas, fantástico, estupendo, se ha abierto muchísimos campos,
Pero aparte de los ensayos, ¿qué repercusión clínica tiene ahora mismo? Me parece que lo has comentado ya al final. ¿Qué repercusión clínica tiene ahora mismo, tanto en primera como en segunda línea, el dar una inmuno a un TKI a un paciente que tiene un EGFR, un ALK o un ROS, que es de lo que disponemos actualmente? ¿Crees que tiene alguna aplicación clínica? Aplicación clínica práctica. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que no podemos dejar esa arma terapéutica, al menos dentro de todo lo que es la etapa cronológica metacrónica del cáncer de pulmón, ¿no? Yo creo que indudablemente hay pacientes que se benefician y yo creo que no podemos olvidar esa arma terapéutica. El problema es cuándo, en qué momento, o si en el momento que decidimos ponerlo va a tener una gran trascendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, y además ya hemos visto que es diferente tanto el EGFR, el ALK-ROS1 como el resto de alteraciones genéticas. Tiene un comportamiento totalmente diferente. Si vamos a hablar del EGFR, el ALK-ROS1, que es lo que ahora mismo podemos disponer, porque como todos sabéis, el BRAF, pues todavía no tenemos, desgraciadamente, precio ni disponibilidad de forma asistencial en España para poder poner inhibidores de BRAF en pulmón. Tiene tela, pero es así. Pues con estas tres alteraciones genéticas, bueno, pues está claro, también son un poco singulares, ¿no? Yo creo que en el EGFR, después del TKI de tercera generación, que pues hoy por hoy, y salvo que dentro de un futuro próximo, pues otro tipo de inhibidores nos digan que merece la pena ponerlos en segunda línea, como son el amivantamab, etcétera, ¿no? Yo creo que una estrategia de quimioinmunoterapia yo creo que hay que considerar. Sí que es cierto que regulatoriamente no podemos, ¿no? Con lo cual, hoy por hoy nos dejan solamente emplear o la quimio o la quimio con el antiangiogénico. Pero en esa tercera línea yo creo que al menos la inmunoterapia sola, inmunoterapia, pues yo creo que no la debemos desdeñar, ¿no? Con el ALK la situación es un poquito diferente porque aquí sí que tenemos una línea metacrónica donde varios tipos de inhibidores vamos a poder poner, con lo cual al final la inmunoterapia pues llegará en una línea que posiblemente será la cuarta o la quinta. Y ya hemos visto que la inmunoterapia en este contexto es menos eficaz que incluso la del EGFR, ¿no? Aquí va a ser un campo un poco más dudoso de que podamos llegar a ponerla, ¿no? Sin olvidar que sigue siendo una estrategia, ¿no? Y con el ROS1, pues hay muchísima menos experiencia que con el EGFR y el ALK. Los resultados son también pobres. También hoy día contamos con dos posibilidades de dos TKIs, que tanto el crizo como los inhibidores de NTRK, que todos conocemos, que van a venir en breve, y luego la quimioterapia, que tampoco sabemos si vamos a poder poner quimioinmuno, pues también tiene un papel un poco más dudoso, ya digo, sin tener en cuenta que en una cuarta línea a lo mejor puede tener una cabida, ¿no? Si hacemos las respuestas, sí, claro, vamos a ir un poco más rápido porque así si no, quizá vamos a pasar a Reyes y si no seguimos preguntando. También por aspecto práctico, Reyes, ¿tú crees que del escamoso realmente pendientes de este reembolso de la combinación 407 debería ser el estándar de tratamiento? ¿Qué papel ves a los combos en este caso con Nivo-IPI en esta situación? Porque los datos del 9LA son un poco diferentes a los datos de Poseidón, ¿no? Hombre, yo creo que bueno, el reembolso del 407 ya viene tarde, ¿no? Yo creo que ya hemos esperado suficiente y creo que debe llegar ya. O sea, yo creo que los altos expresores los tenemos solucionados. Creo que el Kino 024 es claramente positivo, a pesar de, bueno, del número de pacientes y tal, es claramente positivo. En los altos expresores creo que quimio con pembrolizumab va a ser la indicación en el resto de pacientes. Pero sí es verdad que quizás cuando dispongamos de todas las posibilidades de tratamiento, en los PDL1 negativos, pues podemos plantearnos la combinación de doble
inmunoterapia con 2 ciclos de quimio, ¿no? Porque, bueno, en los datos en ese subgrupo son buenos también, y es verdad que los pacientes con epidermoide, como he intentado decir, son pacientes con mucha comorbilidad y son pacientes que se van a beneficiar de recibir poca quimio y poco platino también, porque tienen mucha patología vascular, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta lo que está tardando siquiera la posibilidad de que usemos 407, yo creo que de momento, en cuanto que nos lo den, la indicación estándar es usar quimio con pembrolizumab. Bueno, si queréis intervenir alguno, podéis, Sí, vamos, si queréis interrumpir. estáis sentiros libres y cómodos, ¿eh? Yo creo que en el escamoso quería comentar que, claro, el problema de dejarlo para segunda línea es que hay muchos pacientes que no van a llegar, ¿no? Claro. Que es un problema de que esta población que es más frágil, bueno, a veces puede ser que sea muy frágil para hacer quimioinmunoterapia, esto también es una realidad, pero un miedo que tenemos en esta población es como cuando tienen hepáticas o tienen cerebrales, son pacientes que pueden ir muy mal y pueden no llegar a una segunda línea, ¿no? Y esto yo creo que nos urge, como dice Reyes, el tener el acceso a la quimioinmuno en primera línea. De que el seguimiento ya es a 3 años del 407 y claramente positivo, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido ya más retraso en esto, en la autorización. Luego, como creo que vamos a hablar de autorización de fármacos, ¿no? Pues... Ernest, un poco en lo que has comentado, José Luis hablaba de que la práctica clínica es muy diferente al ensayo, pero en lo que tú has comentado, posiblemente si hay algún campo de interés ahora mismo en los ensayos clínicos, en la investigación clínica, es esta progresión a la inmunoterapia, ¿no? Porque si no, quien no tenga un ensayo clínico, la opción es quimioterapia, ¿no? Sí, es uno de los problemas que tenemos, que es un desierto. Si no tienes ensayo clínico, que yo creo que la obligación es intentar tener ensayos clínicos en esta situación, porque realmente la alternativa es taxanos, Taxol o docetaxel, si quieres puedes añadir un antígeno, pero sabemos esto lo que da de sí y probablemente es la última cosa que le puedes dar al paciente, pero después va a estar tóxico y no va... Entonces yo creo que tenemos que... Pero también haría algunas reflexiones. Tener ensayo clínico es muy importante. También están los antibody-drug conjugates, que no solamente va a haber la inmunoterapia, también va a haber otras estrategias interesantes en este contexto que están dando resultados, que es un poco como el mismo rango, ese 20-25% de pacientes que responden, ¿no? La cuestión es que vamos un poco dando tiros al aire sin encontrar muy bien a quién le damos qué, ¿no? Yo creo que y después también no olvidaría la NGS. Creo que es muy importante que no se nos escape, a lo mejor un Carras, ¿no? Por ejemplo, ahora G12C, a lo mejor es mejor darle sotorasib que no darle docetaxel, ¿no? O a lo mejor se ha podido escapar un MET o se ha podido escapar un RED, ¿no? Y esto tenemos acceso a fármacos que puede ser que se hayan, si le has hecho solamente un EGFR, un ALK y un ROS1, pues a lo mejor si has agotado quimio e inmunoterapia, también, si no tienes ensayo clínico, intentar secuenciar ese paciente es importante, porque hay algunas alteraciones que pueden abrir la puerta a terapia dirigida y a lo mejor no es lo mejor para ese paciente darle una doble inmuno, lo mejor sería darle una terapia dirigida. Yo creo que tenemos que hacer más esfuerzo por tener acceso a secuenciación masiva, a biopsia líquida, porque no todos los pacientes son biopsiables. Tenemos mucho por hacer en nuestro país todavía en este sentido, de alguna forma asegurar que todo paciente con cáncer de pulmón tenga acceso a algún tipo de secuenciación y después también intentar tener ensayos clínicos en tu centro o incluso derivar los pacientes que estén bien para poder darles la oportunidad, ¿no? Y yo creo que los Umbrella nos van a generar pistas por dónde seguir, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer. Es que esto es muy importante que dice, lo comentaba Carlos Camps en la mesa anterior, parece que la NGS la llevamos buscando la terapia dirigida y posiblemente Manolo lo ha apuntado, ¿no? En casos que pueda haber conmutaciones, en casos que sabemos estos Carras, estos MET, estos BRAF, que la presencia de que no todos van a responder igual a la inmuno, ¿no? Exacto. Y al revés, como de la NGS también nos puede servir para identificar cosas que nos digan más datos de inmuno sí o inmuno no, ¿no? Exacto. Yo creo que sería interesante asegurar que estos datos los tienes, incluso yo no me esperaría que progresen, ¿no? Yo creo que es una tarea que tienes que ir haciendo antes de que el paciente te falle a la quimioinmunoterapia o a la inmunoterapia segunda línea. Sí, pero esto que comentas de la NGS, cuando estamos poniendo esto es importante. El otro día, precisamente, en otra reunión que participamos, el doctor Castro y yo lo comentábamos, ¿no? Que hay pacientes que empiezas con una quimioinmuno y la NGS no te llega de posteriormente, si está respondiendo, te sigues exactamente igual, ¿no? Pero claro, luego para ese NGS te va a servir para claro, poder utilizar posteriormente en segunda línea. En el caso, porque el rechallenge ya has comentado que es poco eficaz, ¿no? Yo, acerca de esto, te quería preguntar dos cosas. Una, si los pacientes que han recibido nivo, por ejemplo, un anti-PD1, si se podrían plantear que el anti-PD1 en una segunda línea, una posible segunda línea, pudiese tener más efecto.
Y luego también, en el caso de que pusiésemos esa inmuno posteriormente, porque hubiese estado mucho tiempo con inmuno, con un beneficio clínico importante, recayese tarde, después, quimioinmuno o inmuno también. No, lo interesante sería probar a darles quimioinmuno, pero esto estaría fuera de práctica clínica habitual. Pero también hay ensayos en este sentido que todavía no tenemos datos, pero yo creo que sí que tiene todo el sentido darle algo que potencie, porque también solamente va a responder a inmunoterapia, hemos visto una pequeña proporción de pacientes, y darle algo más tiene sentido. Lo que pasa es que a lo mejor estos pacientes puede ser que estén más deteriorados y no todos vayan en una línea muy posterior, vayan a tolerar esa combinación. Y respecto a la primera pregunta, yo creo que también es importante que a veces paramos también por toxicidad, ¿no? Y a veces estos pacientes, cuando no paran por una toxicidad muy severa, a veces o por decisión del paciente o por pandemia, ¿no? También hemos parado algunas inmunoterapias excepcionalmente, pero lo hemos hecho. Y yo creo que aunque fuera un nivo en segunda línea, que el nivo era esta progresión, yo sí que le daría la oportunidad, sobre todo si el paciente no tiene acceso a ensayo clínico. No es lo mismo que te progrese durante, pero si ha habido un parón de tratamiento, y en estos datos tan pobres que tenemos, sí que se ve cuanto más tiempo parece que hace de la interrupción, parece que tiene sentido. Y además nos vamos a ver con un problema porque a medida que lleven, ¿no?, el durvalumab, ahora la adyuvancia con atezolizumab, vamos a encontrar unos pacientes que van a estar expuestos a la inmunoterapia en estadios precoces y qué vamos a hacer después, ¿no? Y yo creo que esto es una pregunta de urgente respuesta y que no tenemos datos, ¿no? Yo bueno, en ese sentido quería apuntarte que tampoco debemos, creo yo, ser más exigentes con el rechallenge de la inmunoterapia de lo que lo somos con los fármacos de quimioterapia de segunda línea. O sea, que hay que recordar que la quimioterapia de segunda línea de pulmón es muy limitada, con unas sugerencias libres de progresión, que bueno, era lo que teníamos, ¿no? Pero entonces, que a veces insistimos en que no se haga rechallenge porque los resultados son muy malos, pero bueno, hay que valorar y poner en equilibrio lo que la alternativa tampoco es que sea espectacular, ¿no? Por lo menos yo creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta. Iván, has revisado, como bien has dicho, un grupo muy difícil, lo has hecho estupendamente, pero además yo creo que estabas en caballo ganador, ¿no? Estamos adyuvancia positiva, no adyuvancia positiva, sí. Datos de Pacific ya a largo plazo claramente también positivos, ¿no? Estamos en ese momento de curar más pacientes en las etapas iniciales, ¿cómo lo ves? Sí, de hecho, ahora reflexionaba conmigo misma, hemos ido, ¿no?, de más estadio a menos estadio. No hemos empezado por la enfermedad avanzada de estadio 4, más de un resultado positivo, todos aprobados, excepto para escamosos, que espero que quede poco. Luego el estadio 3 localmente avanzado, que sabemos que más de la mitad acaban progresando en menos de un año. La adyuvancia, esperamos a ver EMA y AEMS, como siempre, y la neoadyuvancia. Yo creo que la inmunoterapia ha entrado en todos los terrenos desde el estadio, ¿no?, resecado, y esto está muy claro. Y creo que va un poco también en establecer estas poblaciones un año, el tiempo de duración también de este tratamiento de consolidación, incluso en la neoadyuvancia. A lo mejor un año de nivolumab es poco, a lo mejor tendría que ser hasta progresión, pero luego qué sistema de salud, ¿no?, también soporta todo el coste económico que tiene esto por detrás, y luego que es una población en donde el PDL1 no lo determinamos en población que operamos, ¿no? Tendríamos que empezar a determinarlo, incluso a lo mejor hasta en la neoadyuvancia, porque puede ser que luego dispongamos datos que en la población PDL1, quimioinmuno es mejor que quimio, pero en PDL1 lo mismo, de al menos un 1%. Por lo tanto, tendríamos que tener material prequirúrgico para determinar el PDL1. Que esto muchas veces es una citología, diagnóstico de no escamoso, escamoso, y ahí nos quedamos, ¿no? Y luego en la adyuvancia, lo mismo, si es población operada, ahí sí que ya es diferente porque tenemos material y material de biopsia, que sabemos que el PDL1 es muy heterogéneo dependiendo de citología o no. En el estadio 4 no hay dudas, y en el estadio 3 más de lo mismo, o sea, es una población, ¿no?, que hacemos quimio-radio directamente. Entonces, creo que toda esta inmunoterapia en los diferentes escenarios del estadio 3 va a condicionar también el tratamiento sucesivo, lo que vendría a ser luego una primera versus segunda línea, dependiendo de cuándo ese paciente progresa. Si progresa en qué tiempo, como dijo Ernest, en menos de 6 meses de finalizada esa adyuvancia, esa consolidación, a más de 6 meses, si va a ser nuevamente sensible, si va a ser refractario, resistencia, un poco extrapolando del escenario de célula pequeña. Vamos a tener que empezar a hablar de inmunoresistente, si progresa durante, inmunorefractario, si progresa más allá de qué cutoff ponemos, 3 meses, 6 meses. Creo que vamos a tener que empezar a hablar de esto hasta que no tengamos
otros biomarcadores más allá de PDL1. Ivana, me decía Álvaro que cortemos rápido, pero le he dicho que a ver si nos deja una preguntita para ti y otra para María, exclusivamente. Pero por favor, te quiero decir que respuesta rápida. Yo es muy sencilla. Todos sabemos que la quimio simultánea es superior a la quimio radiosecuencial, pero todos, y el que diga que no lo miente, tenemos muchos pacientes que hacen quimio radiosecuencial. Entonces, estos pacientes, ¿qué hacéis? ¿Le dais también luego el Durva? No, el EAP era al menos un ciclo. Creo que cuando lo expliqué, o sea, al menos un ciclo de concomitancia, no hacían falta 2 ciclos como el Pacific, con lo cual con un ciclo, entonces, ¿qué hacíamos? Pues si no tenía una función pulmonar correcta, al menos un ciclo. Entonces, la realidad es que, por ficha técnica, entonces hay estudios en marcha. Hay estudios en marcha. ¿Qué hacéis? Follow-up. Vale. O sea, que ese paciente que no puede recibir quimio y radio, aunque sea un ciclo, hacéis seguimiento. Incluso si tuviera un PDL1 del 50%. No le dais inmuno Vale, perfecto. Una idea es darles quimio-radio concurrente adaptada, del esquema de frágiles del ensayo de hace años, y darles durvalumab después. A ti no te buscan en el hospital, a mí me buscan. Sois muy talibanes. Lo que a mí me vienen a buscar si hago eso. O sea que, oye, y un comentario para María, no sé si tú... No, sí. Yo, bueno, quería terminar las preguntas como he empezado al principio, de acuerdo. O sea, la carrera de microcítico es frustración tras frustración, hasta que ahora con la inmuno parece que conseguimos algo más, ¿no? Pero es mes y medio, aproximadamente. ¿Eso qué repercusión en la clínica tiene? ¿Sabes? Porque el paciente, ya sé que si es 1,5 de mediana, pues puede haber pacientes que 7 meses, otros que no, pero ¿cómo podemos explicar esto? Porque es un beneficio limitado. Tú lo has comentado, ¿no? Sí, yo creo que yo te puedo decir que yo lo hago, es decir, ponemos inmunos, pero bueno. Yo también lo hago y creo que el inmuno ha sido un paso hacia adelante, de amplitud pequeña, pero que estamos en el camino. Y probablemente habrá que ver también el seguimiento a más largo plazo de estos estudios, porque a lo mejor sí que hay, pues eso, analizando las curvas, pues vemos que hay un 20% de pacientes vivos a los 2 años, ¿no? Y ese 20% pues yo creo que es importante. Lo que hay que intentar es identificar qué pacientes se benefician y a la vez que tratemos de identificar cuáles se benefician, pues también cuáles no se benefician. A lo mejor no hay que tratar a los pacientes con metas hepáticas con quimioinmuno, o a lo mejor no hay que tratar a los pacientes con metas cerebrales con quimioinmuno. Yo no tengo la respuesta, no lo sé. Yo ahora mismo los estoy tratando a todos, ¿no? Pero yo sí que creo que el inmuno pues es un camino y que abre una puerta y que paso a paso, y esperemos que el cuento de Patito Feo pues se convierta en un precioso cisne y que consigamos seguir avanzando, que yo estoy segura de que sí. Y será el inmuno, serán combinaciones de inmuno con terapias más dirigidas, inhibidores de PAR, inhibidores de ciclinas, que ya hay mucha cosa también en marcha, en estudios en fases precoces. Pero esperemos que esa sea la solución. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra presentación, creo que hemos aprendido un montón. Gracias, enhorabuena de lo nuevo a la Fundación ECO por esta iniciativa, que yo creo es un repaso de cáncer de pulmón en 2 días espectacular. Muchas gracias y un placer. Ahora creo que hay 15 minutos de descanso, ¿no? Perfecto.